¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en la lección número 9. En la lección número 9 de nuestro material de estudio bíblico. Qué bueno que están aquí siguiendo firmes, fieles. Yo sé que a lo mejor es pesado, puede ser para algunos pesado, pero yo creo que cuando te enfocas y eres constante, Dios va a compensar esa constancia. Entonces, te animo, échale ganas. Y algo que necesitas saber es que pues nunca nos graduamos de aprender, nunca nos graduamos de estar en lecciones, aprendiendo, leyendo libros, haciendo capacitaciones. Entonces, ánimo, ¿sí? Estamos juntos todos en esto. Estamos en la lección número 9. Espero que tengas ahí tu hoja de trabajo, ya tus respuestas ya anotadas en cada una de las preguntas para poder tener un tiempo más organizado juntos. Entonces, el título de la lección se llama La realidad espiritual, ¿sí? La lección pasada hablamos acerca del Espíritu Santo, cómo Él obra y vive dentro de nosotros y cuáles son las áreas en las cuales nos ayuda a avanzar en la vida cristiana, en mejorar, y también cuáles son los frutos de su Espíritu, que son, como que dice ahí, que no hay ley contra tales cosas, porque son cosas positivas, cosas buenas. Entonces vamos siguiendo en el mismo hilo y vamos a ver cuál es la realidad espiritual cuando tenemos al Espíritu Santo. Entonces vamos a la introducción. Antes de que Jesús ascendiera a los cielos, Él les dijo a sus discípulos que volvieran a Jerusalén y esperaran. Ellos estaban a punto de recibir un regalo maravilloso, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Unos días después, durante la fiesta judía de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre las personas, llegó con viento y fuego, y repentinamente los creyentes comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso está en Hechos, capítulo 2, versículo 4. El Espíritu Santo de Dios no mora en edificios de piedra o de ladrillo. Él mora dentro de las personas. Tú y yo, nosotros, somos el templo de Dios y mostramos que somos su templo cuando manifestamos el fruto del Espíritu y fluimos en los dones espirituales. El fruto del Espíritu pone en manifiesto el carácter de Dios y los dones del Espíritu ponen en manifiesto el poder de Dios. Vamos a leer esto, me encantó. El fruto del Espíritu pone en manifiesto el carácter de Dios. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todos los que vimos la lección pasada, eso muestra el carácter de Dios. Y los dones del Espíritu ponen en manifiesto el poder de Dios, que es expulsar demonios, hablar en otras lenguas, el don de profecía, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo obra dentro de nuestro carácter, pero también obra para ser testigos y tener poder para salir allá afuera a compartir. Ambos nos han sido dados para el bien común, de modo que cada uno de nosotros pueda ayudar y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos aquí que Jesús le dijo a sus discípulos, esperen que les voy a mandar un regalo. Y sabes, algo que me encanta es que no fue un regalo solo para los 12 o para los primeros discípulos de la primera iglesia, sino que fue un regalo que se transmite a todos los que somos creyentes, no importando etnia, no importando lugar o ocupación social. Es un regalo que Jesús entregó a todos sus creyentes. En esos versículos dice que les va a dar poder y potestad para poder ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, ¿sí? Entonces vamos a las lecciones, a las preguntas, recordando ahí que ya tenemos que tener las respuestas. Si tienes alguna duda o alguna que no respondiste, pues vamos a tratar de dar solución a todas. En estos versículos, en esta lección, hay varios versículos que necesitamos estudiar y ver. Yo te invito a que los puedas estudiar. Si te brincaste alguno, pues pon pausa a la lección, regresa, estúdialo bien. No hay que ser tramposos de solo contestar y ya, sino vamos a estudiar y meditar y escudriñar su palabra, ¿no? No solo venimos a escuchar a alguien que está hablando,
sino que somos emprendedores, somos personas que buscan y estudian, ¿sí? Un ejemplo que nos decía nuestra pastora Laura es que no somos como un estadio donde solo se vea a una persona ahí compartiendo, sino que más bien somos como un gimnasio. En un gimnasio no hay ninguna persona que no esté haciendo ejercicio. Todos, hasta el instructor, a veces está también allí haciendo ejercicio. Así que yo te invito a que podamos estudiar cada uno de los versículos, leerlos, al meditar bien la pregunta que nos está pidiendo, para poder tener un contexto mejor de lo que Dios desea hablarnos a través de esta lección. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta número 1. ¿Cuál es el deseo de Dios desde el principio de los tiempos? ¿Cuál es el deseo de Dios desde el principio de los tiempos? Y yo quiero que leamos Levítico capítulo 26, versículo 12. Este versículo dice: andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el deseo desde el principio de los tiempos de Dios? Es que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. En otras palabras, tener una relación personal con nosotros, contigo y conmigo. Para mí, cuando yo estudié esta pregunta, como que es algo que a lo mejor yo no puedo captar en su totalidad, porque el deseo de Dios es tener una relación íntima y personal contigo y conmigo. Si lo pones como a pensar en esa respuesta, a lo mejor lo podemos escribir y ya la que sigue, pero si lo meditas, es algo tan especial que Dios nos vea así, con un deseo de que tengamos una relación con Él. Y si lo meditas y lo piensas y le das gracias a Dios por esto, tu relación con Él va a ser de una forma más cercana y más íntima, porque puedes entender cuál es su deseo, estar cerca de ti y poder ser Él nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. ¿Cómo Dios va a establecer este deseo de lo que hablamos en la pregunta número 1, que Él desea ser nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo? ¿Y cuál fue la promesa de Dios a través del profeta Joel? Quiero que leamos Hebreos 10, versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y en Joel 2, versículo 18 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ¿cómo es que Dios va a establecer este deseo en nosotros? Primero, poniendo sus leyes en nuestra mente y escribiéndolas en nuestro corazón. Aquí, si lo estudiamos un poquito más a fondo, dice que va a poner sus leyes en nuestra mente. Eso es que nosotros vamos a ser conscientes de lo que Él es lo que está pidiendo, cuáles son las leyes y mandamientos que Él nos da, que estamos conscientes, lo sabemos, los memorizamos. Y es también que los va a poner dentro de nuestros corazones, que va a nacer un deseo natural de nosotros, de nuestro corazón, de poder seguir esas leyes, esos preceptos, caminando en lo que Dios desea. Acuérdense que estamos hablando de una realidad espiritual, ¿sí? ¿Y cuál fue la promesa de Dios a través del profeta Joel? Que Dios va a derramar su espíritu sobre nosotros y que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Entonces vemos aquí que el deseo de Dios, de que Él quiere ser nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, va a cumplirse a través de que Él va a derramar su espíritu sobre nosotros y escribirá sus leyes o preceptos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a la pregunta número 3. Y esta pregunta se responde con Mateo 3, versículo 11. La pregunta dice: ¿qué prometió Juan el Bautista que Jesús haría? Y en base a este versículo dice: yo a la verdad os bautizo en agua, hablando Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué prometió Juan el Bautista que Jesús haría? Que Jesús nos bautizará
con fuego y poder. Aquí una nota, el fuego es un símbolo del Espíritu de Dios, ¿sí? Puedes ver el ejemplo de Moisés con la zarza ardiente o cómo los jóvenes Cedrac, Mesac y Abednego fueron encerrados en el horno de llamas, ¿sí? Entonces el fuego es un símbolo que representa al Espíritu Santo. Entonces Jesús o Juan el Bautista, Jesús nos promete que nos bautizará por medio de poder y fuego del Espíritu Santo. Entonces vamos a la pregunta número 4. ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos que pasaría cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos? Y la segunda pegadita de esa misma pregunta, ¿sí cumplió la promesa que Dios nos dio a través del profeta Joel? Entonces, esto viene en el capítulo de Hechos, en el 1, versículo 8, y Hechos 2, capítulo 4. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hablaba. Les daba que hablaban. En Hechos 1, versículo 8 dice, recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que prometió Jesús a sus discípulos? Y si se cumplió la promesa de Dios a través de Joel. Jesús nos prometió que recibiríamos poder para ser testigos en todo el mundo y que íbamos a hablar en otras lenguas, ¿sí? Entonces, a través del Espíritu Santo, como vimos la lección pasada, podemos obtener el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos y también esto nos lleva a vivir en una realidad espiritual. Esto que estamos hablando aquí, de que podemos el poder para ser testigos, de compartir nuestra fe, no es algo que se queda como en el aire, como algo espiritual, sino que es una realidad, ¿sí? Nos da el poder para poder ir y testificar, ir a orar por enfermos y que estos sean sanados, ¿sí? Vamos a la pregunta número 5. Dice, lista las manifestaciones del Espíritu, los dones que sean dados para el bien común, ¿sí? Y aquí viene una lista en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Espero que lo estudies. Yo voy a dar aquí la lista de las manifestaciones del Espíritu. Es sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estas son unas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Son dones o regalos que Dios nos da a través de su Espíritu para que nosotros demos como un bien común a todos los que nos rodean. En 1 Corintios 14, versículo 1, nos dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo profeticéis. Entonces aquí, ¿qué actitud deberíamos tener hacia los dones espirituales? En base a este versículo necesitamos tener una actitud de anhelar tenerlos y procurar estos dones espirituales. Y recordamos que estos dones de los que les di la lista, que viene en 1 Corintios capítulo 12, vienen a través del bautismo del Espíritu Santo. Entonces debe de haber un deseo, un anhelo dentro de nosotros, como lo acabamos de ver, de obtener estos dones para beneficio no nuestro, sino de los que están a nuestro alrededor, un bien común. Muy bien, vamos a la pregunta número 7. Esto está en base a Lucas 24, 48 al 49 y Hechos 1, versículo 4, del 4 al 8. Dice, ¿en qué me convertiré al recibir el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a leer Hechos 1, del 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones. El Padre puso en una sola potestad
El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la respuesta aquí es que el creyente puede, en el nombre de Jesús, echar... perdón, me adelanté. La pregunta número 7. ¿En qué me convierto al recibir el bautismo del Espíritu Santo? Al recibir la llenura del Espíritu Santo, nos convertimos en testigos del poder y la obra de Jesús y nos da el poder para predicar, testificar y evangelizar. Entonces, ¿qué nos convertimos? En testigos con poder, ¿sí? Testigos con poder. ¿Qué es lo que dice Jesús que haremos si creemos en Él? Marcos 16, del 17 al 19. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús que vamos a hacer si creemos en Él? Dice que el creyente, la respuesta es el creyente puede, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, no serán lastimados por la naturaleza. Por ejemplo, no dice aquí que tomarán serpientes en sus manos o beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sanarán enfermos, resucitarán a los muertos. Todo esto son evidencias que el poder de Dios vive dentro de nosotros. Entonces aquí podemos observar cuáles son los frutos o los dones en los cuales podemos empezar a vivir después de que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero personalmente poder experimentar cada una de estas áreas en mi vida personal y yo creo que es algo que tú también deseas. Si es así, necesitamos buscar el Espíritu Santo que nos bautice y poder vivir en esta realidad espiritual. Vamos a orar para terminar. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Jesús por este regalo que tú nos das del bautismo en el Espíritu Santo. Queremos vivir en esta realidad espiritual, que lo que estamos aprendiendo, que podamos ser testigos de ello. Así como dice aquí que nosotros podemos ser testigos con poder para poder compartir el Evangelio, que nosotros podamos, Dios, caminar en esta realidad espiritual y si hay alguien que está pasando una enfermedad o tiene alguna potestad que está gobernando su vida, que nos uses a nosotros como tus creyentes, como tus discípulos, para poder ir e impactar el reino de las tinieblas con tu luz admirable. Gracias, Jesús. Y si estás conmigo, decimos amén y amén.